Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al coordinador general del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, el doctor Eric Hernández Machado. Muchísimas gracias por el honor. Bien, gracias por la nueva invitación. Para mí siempre es un placer atender tus invitaciones para conversar sobre temas de interés nacional. A propósito de conversar y temas de interés nacional, está en el candelero, en la palestra pública, en el debate institucional del país, en la propuesta de reforma constitucional. El Poder Ejecutivo ha iniciado un programa de socialización de lo que sería su proyecto de reforma constitucional. Ya ha adelantado algunos puntos que tendrán alcance en la propuesta de reforma que el presidente de la República se propone someter este 16 de agosto. Hay temas que han resultado con una controversialidad que ha dimensionado el discurso político, como el tema de la unificación de las elecciones, la reducción de la matrícula de diputados, la independencia del Ministerio Público, y de ahí se han desencadenado temas que tocan el meollo de la reforma constitucional. ¿Qué usted cree acerca de todo esto? Así es, el presidente de la República, el señor Luis Abinader, presentó el lunes pasado en la semanal lo que es su visión de la modificación a la Constitución en aras de fortalecer ciertas instituciones políticas y otras instituciones de tipo de carácter judicial como el Ministerio Público. Tenemos el tema de la reducción también de la cantidad de diputados, entre otros temas interesantes. El martes convocó a un grupo de juristas y abogados, estuvimos presentes allí, fue muy interesante la interacción y las ideas que se le propusieron a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y estuvimos discutiendo por espacio de 2 horas y media, y vemos ahora cómo remite al CES para seguir recibiendo recomendaciones sobre este anteproyecto constitucional. El de relevancia importante en relación a las instituciones lo vemos en el Ministerio Público, donde se procura hacer una recomposición en la designación del Procurador General de la República, excluirlo del Consejo Nacional de la Magistratura y crear ciertos requisitos importantes como la apoliticidad del posible candidato, que no debe de haber estado en ningún partido político 5 años antes de su designación. Obviamente, todo esto en aras de ir creando un perfil de un Procurador General de la República que pueda responder a su solo criterio. En el caso del Procurador General de la República, ha aflorado la idea y se ha generado un debate entre los propios representantes del Ministerio Público que propalan que un cambio constitucional afectaría, por ejemplo, el Consejo Superior del Ministerio Público, el órgano de gobierno del Ministerio Público. Sí, así es. El anteproyecto prevé la derogación de ese órgano, pero pienso que es para dar paso a aspectos legislativos de que ese órgano, que también está en su ley orgánica, hacerlo más compatible con el futuro Ministerio de Justicia que debe de crearse para transferir muchas de las competencias del Procurador del Ministerio Público y del Consejo hacia el Ministerio de Justicia. Esto no cercena la carrera del Ministerio Público como están alegando algunos sectores, entre ellos los fiscales. Pienso que no. Debemos de estar atentos a los proyectos, pero ese paso de avance que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público de una carrera judicial, podríamos decir, bastante robustecida, eso no tiene marcha atrás. Lo que hay que esperar es ver las propuestas legislativas y obviamente
toda esa labor y propuesta de nuevas legislaciones están bajo la vigilancia del Tribunal Constitucional. Es decir, que sería imposible que una reforma constitucional pueda dar marcha atrás con las carreras del Ministerio Público. Pienso que no. La posibilidad de esa derogación sería un abatimiento mismo del sistema de justicia y no sería el aporte que esperamos realmente. Esa derogación, entonces, ¿qué pasos contemplaría para preservar la carrera del Ministerio Público y evitar que haya aprehensión entre sus miembros y algunos sectores que así lo entienden? Bueno, la derogación del órgano en el texto constitucional implica que debe de legislarse de manera inmediata conjuntamente con la creación del Ministerio de Justicia y robustecer aún más la carrera, pero vía la ley orgánica. En el caso de la unificación de las elecciones que se ha planteado, la necesidad por la carga económica, la tensión, el estrés político que acarrea esto para la República Dominicana, para el sistema político y para la propia democracia. ¿Qué usted cree de esto? Bien, la posición institucional de participación ciudadana es que debe de volver el sistema de elecciones separadas, elecciones cada 2 años. Por un lado, las presidenciales y congresuales y 2 años después las municipales. Todo esto basado en los criterios de eliminar el arrastre y de mejorar, ¿por qué no?, la representatividad de los candidatos municipales que tienen que, en su proselitismo, ganarse su propia votación. Ahora bien, es oportuno también reflexionar, no solamente de mantenerlas cerradas, que una posible unificación conllevaría un tema económico importante con respecto del Estado Dominicano. La Junta Central Electoral en el último reporte da cuenta que las elecciones pasadas costaron más de 8.000 millones de pesos. Entonces, eso implicaría que si se unifican las elecciones, se mantienen las elecciones celebradas el mismo día en una reforma constitucional, el país se economizaría 8.000 millones de pesos celebrando una sola elección. Se economizaría una suma importante, porque nada más tendría que, por así decirlo, montar un evento. Pero no debemos de perder de vista de que si se unifican las elecciones a todos los niveles, serían con el tema del sufragio y el conteo de los votos, la Junta Central Electoral está llamada a aumentar su personal para tratar de mantener el resultado de las elecciones como ha venido sucediendo de la manera más pronta posible. Eso es una carga económica que la Junta tendría que evaluar y si vale la pena o recomendar esa unificación y cuantificar si real y efectivamente esa unificación de las elecciones es una ventaja económica para la institución. La reducción de los legisladores, específicamente de la cantidad de diputados, ¿qué aporte daría en el sistema al proceso electoral y a la institucionalidad del país? Tiene un componente económico también, pero más que otra cosa es hasta cierto punto ponerle un techo al gasto del Estado por esa vía. Con 110 diputados, bajo la premisa de que cada diputado va a representar aproximadamente 95.000 habitantes, nos da un resultado interesante donde la mayoría de las provincias tendrían 2 diputados, la que mayor cantidad de diputados tendría por los habitantes que tiene la provincia de Santo Domingo, que tendría unos 28 diputados, y el Distrito Nacional se quedaría con unos 10 diputados, y San Cristóbal, La Vega y otras provincias tendrían una cantidad importante, no de 2, sino 7, 5, 6,
Entonces, de esta manera, habría una distribución proporcional a ese valor nuevo que quieren añadir a la Constitución. Los diputados de ultramar, los del Parlacén, los nacionales, deben mantenerse o quitarse como se plantea. No es objeto de la reforma constitucional, y la posición firme de la consultoría jurídica como expresión de la propuesta del presidente es que no se van a apartar del objetivo de la convocatoria a reforma de la Constitución. Dicho de otra manera, no van a agregar ningún elemento nuevo que desvíe el propósito de la reducción de los diputados acá en el Congreso Nacional. Quiere decir que Parlacén y ultramar no es objeto de modificación constitucional. Volviendo al tema del Ministerio Público, se plantea que si el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano colegiado, va a recomendar al Poder Ejecutivo el nombramiento del Procurador General de la República, seguirá la incidencia del Poder Ejecutivo en la designación del Ministerio Público y que, por tanto, no aportaría independencia porque hay una línea maestra en la designación del Procurador General de la República. Sí, el sistema que propone el proyecto es que el presidente tiene la facultad de nominar ante el Consejo Nacional de la Magistratura a un candidato, un solo candidato. Entonces el Consejo Nacional de la Magistratura designa o no designa. Solo el presidente de la República tiene esa facultad. Ahora, un aspecto interesante, a diferencia de cómo está el sistema actualmente, es que sería designado por 4 años y es inamovible. Solamente puede separarse de sus funciones si eventualmente se cumple con un juicio político. Entonces, debemos de ver que en esa inamovilidad realmente las garantías de independencia que se desea en este tipo de altos funcionarios pertenecientes al sistema propiamente dicho. En ese tenor, solamente la figura del procurador figurará como un elemento que se va a someter al escrutinio del Consejo Nacional de la Magistratura. Sus asuntos van a ser designados de otra manera. ¿Por qué? Bueno, pienso de manera especial porque la figura del Procurador General de la República se quiere dimensionar en el ámbito constitucional. Y lo otro, la organización interna del Ministerio Público se quiere dejar a que sea regulado por la ley. Pienso que es una manera de crear un sistema más flexible con respecto de la carrera y del Ministerio Público mismo que desempeña todas las funciones a todo lo largo del sistema judicial. Podemos decir entonces que esta propuesta, esta proyección que se está socializando hacia una reforma constitucional crearía un elemento más fuerte en términos institucionales en el país y es necesario emprenderla. Pienso que sí. Hablemos de que, y es una de las características del sistema de carrera, es la permanencia de todos los miembros del Ministerio Público que la han desarrollado. Y faltaba, ¿por qué no?, eliminar el elemento político en la persona que dirige ese cuerpo del Ministerio Público, y eliminando ese elemento político, yo creo que se irradia hacia abajo otros aspectos positivos en la evolución de esa figura del Procurador General de la República. Un punto que dimensiona la discusión de la reforma constitucional es la habilitación o inhabilitación de líderes políticos que han gravitado en el sistema en los últimos años. Por ejemplo, los expresidentes de la República, Danilo Medina, por ejemplo, Sí. quedaría fuera, aunque con la actual constitución vigente no puede presentarse nuevamente porque ya
cursó el periodo concretado en la Constitución de la República. ¿Qué usted cree acerca de este asunto? ¿Puede reformarse la Constitución y establecer que ningún expresidente pueda postularse nuevamente, entre ellos el propio presidente de la República cuando culmine su periodo? Bueno, la Asamblea Revisora tiene esa competencia. Sin embargo, la propuesta política realizada es que solamente se mantiene la disposición transitoria sobre el presidente Danilo Medina y el actual presidente, dicho de sus propias palabras, expresó que era su voluntad excluirse él mismo, que él no le interesa una otra repostulación. Yo pienso que la decisión de mantener lo que ya otras asambleas revisoras han realizado y él incluirse personalmente es un paso de avance en el sentido del respeto a lo decidido constitucionalmente un tiempo atrás y el robustecer la figura de la presidencia de la República con 2 periodos y nunca más. Regresamos en breve con esta interesantísima Gracias. comparecencia con el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, el doctor Eric Hernández Machado. Durante todo el desarrollo de estos últimos 4 años, no hubo movimientos institucionales importantes. Vimos mucha concentración e interés de parte del gobierno en el tema de las inversiones, en las nuevas figuras. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, el doctor Eric Hernández Machado. Doctor, está culminando el periodo, el cuatrienio que cursa el presidente Luis Abinader. En términos institucionales, ¿cómo podemos valorar el ejercicio del gobierno? Lo podemos valorar estos 4 años que han pasado, recordando que inició en una situación bastante difícil de pandemia, una situación económica relativamente paralizada. Ha evolucionado, me parece, de manera positiva en el aspecto económico. Sin embargo, durante todo el desarrollo de estos últimos 4 años, no hubo movimientos institucionales importantes. Vimos mucha concentración e interés de parte del gobierno en el tema de las inversiones, en las nuevas figuras de los fideicomisos, de la alianza público-privada, pero son y seguirán siendo proyectos que tendrán un impacto a mediano plazo. Si bien se han iniciado importantes proyectos como el de Pedernales en Puerto Plata, pero lo importante es que se mantenga estable la economía y que con esta reforma constitucional iniciemos realmente una serie de cambios que se necesitan en la nación, no solamente por el aspecto constitucional, sino que esta es la plataforma para actualizar muchas de las leyes vigentes y de realizar muchas de las leyes pendientes. Incluso de las disposiciones transitorias que se han conceptualizado, está la de dar un plazo de 4 años al Congreso para que cumpla con todas las leyes programáticas de la Constitución que del 2010 a la fecha no se han realizado. Entonces, eso es un reconocimiento de que la República debe de avanzar y la República debe de desarrollar todas esas leyes que en definitiva es el sostenimiento económico del país y de la nación. Es decir, que a partir de la reforma constitucional, ¿de cuántas leyes estaríamos hablando que deben aprobarse, incluyendo las que arrastran, que hacen falta desde el 2010?
Bueno, hablando con amigos que vivimos escudriñando en la Constitución, en reserva de ley en la Constitución debe de haber algunas 70 leyes pendientes. Donde quiera que la Constitución dice bajo, bajo reserva del desarrollo por la ley que corresponda. En la Constitución hay unas 70 situaciones que hay leyes pendientes por desarrollar. Es decir, que tendría una gran agenda el Congreso a partir Así es. del 16 de agosto si se lograra la realidad inmediata del presidente Luis Abinader de reformar la Constitución. Bueno, la disposición transitoria envía el mensaje que el presidente Abinader quiere que sea en este segundo periodo que se cumpla con el mandato constitucional del 2010, que se desarrollen las leyes necesarias para el crecimiento económico del país. ¿Cuáles son los cambios más importantes institucionalmente hablando que se requieren? Bueno, todo va a depender necesariamente de la política de Estado desde el punto de vista económico. Estamos hablando de cumplir con el programa de crecimiento del país y la sostenibilidad tanto del punto de vista fiscal, ¿verdad? El aspecto de la seguridad social que va acompañada con la modificación al Código de Trabajo y el aspecto tan debatido de la doble carga económica que tiene el empresariado, que es muy importante, y por así decirlo también, la reducción misma del Estado que se hace necesaria para poder tener una economía sana. Se da cuenta, por ahí se comenta, que una reducción del Estado implica reconocer que el Estado puede funcionar hasta con 10 ministerios y no como estamos ahora. ¿Es necesario reducir entonces la carga económica del Estado, la burocracia? Es necesario reducir el tamaño del Estado. Eso no quiere decir que se eliminen las funciones, sino que muchas de las instituciones, como ya ha realizado el gobierno, que hacen prácticamente, tienen el mismo propósito, unificarlas, o bien muchos ministerios que tienen un aspecto muy puntual, fusionarlo con otros. Pero la reducción del tamaño del Estado siempre es un debate. Incluso no es un debate de tipo legal, sino va más del lado de los economistas. Es el fenómeno que está sucediendo ahora en Argentina, donde el presidente Milei explica que la mejoría de la economía depende necesariamente de la reducción del tamaño del Estado. Pero veremos qué tratamiento le da el presidente Abinader a ese aspecto. Cada vez que se aproxima un periodo o que culminan otros, siempre afloramos con el mismo debate. La declaración patrimonial de los funcionarios, la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos, que la ley contempla que deben hacerla un mes después de tomar posesión y los salientes un mes después de salir. ¿Cómo vamos en ese tenor? Todo el mundo está con la carta sobre la mesa al día. Bien, desde Participación Ciudadana estamos muy atentos a esa situación. Ya nos tomamos un tiempo analizando la proporción de los funcionarios municipales que han dado cumplimiento a esa obligación sustancial de la función pública. ¿Por qué? Es sustancial porque es uno de los elementos para combatir la corrupción, como manda la misma Constitución. En el articulado relativo a de la proscripción de la corrupción, uno de los elementos que llama la Constitución es al cumplimiento de la declaración jurada. Y vemos que de los funcionarios municipales electos, a unos 3.400, solamente han presentado declaración jurado unos 524, o sea, el 14% nada más. El otro 86% está omiso. Entonces, en esas circunstancias es necesario llamar la atención
hacer un llamado de atención a las autoridades competentes para que le den seguimiento al cumplimiento de este aspecto legislativo tan importante. ¿Qué implica entonces de que no se cumpla con la ley en ese sentido? ¿Cuáles son los pasos que siguen para que haya un sistema de cumplimiento o de consecuencia? Bien, muchas veces viendo las reacciones de las autoridades que tienen que dar cumplimiento con esto, que se dice que no le van a entregar el salario o que lo van a enviar al PECA. Yo entiendo que el asunto se tiene que reorientar por donde realmente corresponde y que debe de ser reconocido que la no presentación de la declaración jurada conforme a la Ley de Función Pública es una falta grave de tercer grado. Falta grave de tercer grado que está sancionada con la destitución. Entonces, en vez de pensar en no dar salarios o decir que lo van a enviar al PECA, es tramitarlo por la vía correspondiente para ver si por fin se le da cumplimiento a este aspecto tan importante que es soporte para la lucha anticorrupción, que es como lo es la declaración jurada. Y que cada funcionario que asuma sepa que el no realizarlo es una falta importante en la Ley de Función Pública. Para allanarle el lenguaje a los televidentes, quiere decir entonces que esos funcionarios que no han cumplido con su declaración jurada de bienes deben ser sometidos a un juicio político y destituidos del cargo. Exacto. Dependiendo de la función, deberá de agotarse el procedimiento de juicio político y ante juicio político que se da entre Cámara de Diputados y el Senado, y tomar la decisión los legisladores qué van a hacer con los funcionarios electos que no dan cumplimiento a la ley. Esa es la sanción que entonces conlleva la destitución. La no declaración patrimonial, Así es. el incumplimiento de la ley. Así es. ¿Qué significa esto para el sistema de transparencia? Para la transparencia es sumamente importante, es el control mismo de la buena función pública, es el control de carácter patrimonial del funcionario público, que como elemento personal es un deber fundamental, lo dice el artículo 75.12 de la Constitución. Todo funcionario es un deber fundamental de todo funcionario cumplir de manera transparente la función pública. Y el primer paso para que esto se logre es cumplir con su declaración jurada, cuando toma posesión y cuando deja el cargo. Lamentamos que el tiempo haya terminado con una conversación tan fructífera e ilustrativa como esta acerca de la arquitectura institucional del país, el sistema político, el constitucional, esferas de poder, siempre será un canal abierto. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el coordinador general del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, el doctor Eric Hernández Machado. Proseguimos con nuestro contenido.